¿Vamos? Eric, si te hablo de colapso ecológico, ¿estoy exagerando mucho o estamos más cerca de eso que de tomarnos las cosas con más calma? Mm. Bueno, yo soy a veces un poco escéptico con hablar de colapso ecológico porque no sabemos, digamos, eso, no tenemos la información para saber cómo de cerca puede estar el colapso ecológico, ¿no? Lo que sí parece que hay es cada vez más indicaciones de que puede haber cambios muy bruscos en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, porque cada vez se está viendo más que los ecosistemas no responden de forma lineal a nuestras presiones, sino que a veces tienen comportamientos no lineales y pasados determinados umbrales o niveles de presión, pues puede haber reorganizaciones muy bruscas de los sistemas, que es lo que llamaríamos colapso a veces, ¿no? Y que, digamos, se pueden ir acompañados muchas veces de pérdidas muy bruscas de biodiversidad y de la capacidad de sostener a las sociedades humanas también, ¿no? Con los servicios ambientales que generan, los ecosistemas, etcétera. En cualquier caso, ¿cuál sería en la globalidad? Porque ahora iremos desgranando un poquito el tema, pero ¿cuál sería el estado del ecosistema a año 2013? Lo que vienen apuntando los informes científicos que han surgido en los últimos años sería que la situación es peor que nunca, es decir, no hay precedentes de un estado de deterioro como el que hay ahora, ¿no? Se habla cada vez más de que estamos en el antropoceno, que sería la primera era en la que, digamos, si las eras se venían definiendo por eras geológicas como periodos históricos en los que las fuerzas geológicas eran la principal fuerza de transformación planetaria, pues ahora se habla cada vez más de que estamos en el antropoceno, que nosotros desde la revolución industrial hemos pasado a una nueva era en la que el ser humano pasa a ser el principal motor de cambio planetario, incluso por encima de fuerzas geológicas, ¿no? Entonces, bueno, desde los últimos informes que han salido, por ejemplo, la evaluación de ecosistemas del milenio, que fue una iniciativa de Naciones Unidas que involucró a más de 2000 científicos y que trataba de hacer un primer diagnóstico global del estado de salud planetario, pues bueno, fue un informe con conclusiones pesimistas, que veía que 2/3 de los sistemas ecológicos de los que dependemos, ¿no?, para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestra economía, pues se están deteriorando, ¿no? Otros informes que están saliendo de pesquerías, deforestación, etcétera, pues también todas las tendencias están empeorando, ¿no? Y recientemente, ahora hace un par de años, salió también publicado un trabajo en Nature, que se considera un poco como la principal autoridad dentro del mundo científico, junto a Science, que hablaba de que las fronteras planetarias, digamos, la escala de la actividad humana, de la economía respecto a los límites planetarios, estábamos un poco transgrediendo o violando esos límites. Entonces hablaba cada vez de que hay más esa posibilidad de un colapso, ¿no? Un colapso que es diferente a... plantea este trabajo un colapso que sería diferente a otros colapsos históricos que venimos conociendo, porque ya los ha habido, colapsos ecológicos, pero han sido locales, ¿no? Pero bueno, todo el mundo conoce el caso de diversas islas o de la antigua Mesopotamia o de distintos imperios que ya sufrieron sus colapsos ecológicos seguidos de recesiones económicas y sociales muy largas, ¿no? Pero claro, ahora por primera vez es cuando se plantea que ese colapso puede tener igual a escala global, ¿no? Que ya no sería pequeñas averías en la maquinaria ecológica planetaria, sino, digamos, ya los procesos más básicos, ¿no? Este trabajo en concreto hablaba de tres fronteras planetarias donde los límites ya se habrían transgredido. Una de ellos es el cambio climático, donde la comunidad científica plantea una especie de máximo que considera que estaríamos dentro de condiciones seguras en las 350 partes por millón. Estamos ya alrededor de las 400 y subiendo. Otra sería la pérdida de biodiversidad. La desaparición de especies es un proceso natural, no es algo solo por razones antrópicas humanas, sino que siempre ha ocurrido, aparecen y desaparecen especies.
pero lo que sí hemos hecho los humanos y con nuestro sistema, con nuestra sociedad industrial, ha sido acelerar esas tasas de pérdida, ¿no? Entonces ahora se estima que probablemente se esté perdiendo biodiversidad a una tasa unas 1000 veces superior a la de los niveles preindustriales, ¿no? Y una tercera frontera que plantea este estudio que estaríamos transgrediendo es los ciclos biogeoquímicos, que sobre todo estamos creando grandes desequilibrios en los ciclos del nitrógeno por el uso masivo de fertilizantes en la agricultura. Un tema interesante que tocaremos. Hablamos de ecología desde los años 70, o sea, la sociedad no sé si está inmunizada o realmente convenía que la sociedad estuviera inmunizada, porque realmente se habla de esto, pero nadie toma conciencia realmente del problema. Bueno, de ecología se lleva hablando, sí, más 100 años, ¿no? Pero, digamos, cuando ha pasado a ser una preocupación de la sociedad, ¿no? No tanto de su comunidad científica especializada, pues en efecto es más a partir de los años 60. Y bueno, parece, digamos, hay una especie de paradoja, de alguna manera todo el mundo es más consciente hoy en día de pues de la cuestión ecológica, de la problemática ambiental, etcétera. Pero bueno, también ha habido una inflación, digamos, y un uso abusivo de estos términos de lo verde, lo sostenible, lo ambiental, etcétera. Entonces han terminado por quedar muy desvirtuados estos conceptos y al final pues se pueden utilizar, digamos, coletilla para todo tipo de prácticas cotidianas, empresariales, políticas, etcétera, y ahora todo es sostenible y verde, pero bueno, no se están cambiando las estructuras de fondo de las que emanan los problemas, ¿no? Ahí está. Los gobiernos, que vamos a ver que no hay manera de que se cumpla ningún punto de ninguna de las cumbres que se han realizado hasta ahora. Ya no sabemos ni para qué se reúnen en esas cumbres fantasmas. Y tú que estás más cerca del problema y estás más cerca del análisis, ¿qué ocurre con los gobiernos? ¿Qué está pasando que les está costando tantísimo aceptar esto? Y sobre todo el intento de cambiar el tipo de economía hacia una economía más verde. Bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Yo creo que una de las razones tiene que ver con la pérdida de poder de los gobiernos nacionales respecto a otras formas de poder emergentes, como son las corporaciones, las multinacionales, etcétera. Ya sabemos que muchos gobiernos tienen ya menos poder que muchas multinacionales. Entonces, digamos, por un lado veo esa especie de cambio de equilibrio en la balanza de poder, ¿no? Más de las corporaciones multinacionales en detrimento de los gobiernos nacionales. Y luego, bueno, que también las propias estructuras por las que se hace posible acceder al poder, bueno, pues ya vienen muy condicionadas por unas estructuras de financiación y de intereses y de apoyos políticos y económicos que yo creo que muchas veces inhiben que partidos con vocación más transformadora puedan acceder al poder, ¿no? Hablabas antes de la agricultura y yo me voy a tirar a la piscina, te voy a nombrar Monsanto y te voy a nombrar la agricultura transgénica y te voy a nombrar, pues por ejemplo, escándalos de los que muy poca gente habla, como que se está ocupando casi la totalidad, del territorio africano, precisamente para hacer este tipo de cultivos. ¿Cómo percibís vosotros esta tendencia? Me estás llevando un tema que yo no controlo mucho directamente, pero evidentemente sí que estoy un poco familiarizado con la política de transgénicos y lo que está ocurriendo en África. Es un fenómeno que se habla del acaparamiento de tierras, ¿no? Land grabbing es la expresión que utiliza en inglés. Y bueno, es un proceso de una nueva forma de expolio, ¿no? que tenemos en nuestros días, digamos, de cómo van avanzando las fronteras de la extracción. Nosotros tenemos una economía que está en continuo crecimiento, una economía global, a pesar de que estemos en recesión en Europa, etcétera, la economía global en su conjunto sigue expandiéndose.
y a medida que va aumentando su tamaño, pues sus requerimientos de energía, de materias primas, de agua, etcétera, pues aumentan, ¿no? En una manera más o menos proporcional. Entonces, digamos, hay continuamente a medida que avance el proceso de acumulación, pues hay una tendencia a expandir las fronteras de la extracción de recursos naturales hacia nuevos lugares, ¿no? Ahora mismo uno de los lugares donde se está expandiendo mucho es en África. Y bueno, de todas formas es un proceso que en Europa ya conocemos, lo hemos vivido en siglos anteriores. En Inglaterra fueron los famosos encerramientos, ¿no?, que tuvieron lugar en los siglos XVI. En España vino más con las desamortizaciones del siglo XIX, privatizaciones masivas de tierras comunales, y ahora es un fenómeno que está ocurriendo de nuevo en otras partes del planeta, ¿no? En África es uno de ellos. ¿Y en manos de quién deja estas situaciones, o en manos de quién dejará el control de los alimentos en el planeta? Porque claro, esto es un peligro y ya se habla incluso, hay gente que se adelanta y que se habla de la lucha precisamente por los alimentos. Bueno, el control cada vez, digamos, históricamente el control del alimento está en el campesinado, ¿no? En los países desarrollados el campesinado está desapareciendo, ¿no? Se está reduciendo a porcentajes de la población muy pequeños, y efectivamente pues son las corporaciones multinacionales las que están teniendo cada vez más poder en el control de la alimentación, en gran medida a través del control de las semillas. ¿Tiene el planeta recursos para todos o no? O se dice que estamos utilizando ya los recursos de un planeta y medio. Se hacen mediciones que no sé si nos hacemos cargo o no de la situación, o si ni siquiera si son reales estos conceptos. Es que estos indicadores, si se dan descontextualizados, son ciertos, son indicadores de huella ecológica que plantean que estamos ya consumiendo más de lo que puede dar la Tierra, y se refieren sobre todo en referencia a las tasas naturales de regeneración de los recursos, ¿no? Es decir, si a lo mejor te preguntaras ¿y por qué todo sigue adelante si estamos consumiendo más de lo que...? Bueno, pues una manera de conceptuar esto es porque lo podemos hacer porque estamos adquiriendo una deuda con otras regiones del planeta y con generaciones futuras, ¿no?, que luego tendrán menos... Bueno, las generaciones actuales de otras partes del planeta ya están sufriendo las consecuencias, y generaciones futuras pues probablemente no vayan a vivir en un periodo de abundancia como el que estamos conociendo nosotros, ¿no? ¿Hay recursos para todos? Depende del nivel de consumo que planteemos. Lo que es evidente es que digamos, los patrones de consumo europeos y estadounidenses no son generalizables al resto del planeta, ¿no? Se pueden mantener mientras se consiga que la mayoría no pueda acceder a ellos y sea lo que algunos economistas llaman un bien posicional, ¿no? Un bien que se puede consumir en tanto en cuanto sea una pequeña minoría la que tenga acceso a él, ¿no? Pero parece que esto no va a cambiar, es decir, la economía mundial está basada en el sobreconsumismo, ¿no? Es como una contradicción. Cambiará, por las buenas o por las malas. Todo sistema insostenible llega a un momento de colapso y de reorganización y vuelta a empezar, ¿no? A veces pensamos que estamos en una fase totalmente diferente de la historia, en el fin de la historia. No, estamos en una fase más. Tenemos que ser más modestos, ¿no?, con lo que estamos viviendo. Será un periodo de... Si nosotros sabemos reorganizarnos, quizá consigamos redireccionar la cosa, y si no, ya se encargará la naturaleza de hacer el ajuste. Esa es la amenaza que hacéis todos los ecologistas. O cambiamos o nos cambia el planeta directamente, ¿no? ¿Esto es realmente cierto? Bueno, es que no hay más que estudiar la historia geológica. El planeta es inestable inherentemente, y ya hemos pasado por grandes colapsos a lo largo de la historia geológica, ¿no? Ha habido colapsos que se han llevado de por medio el 90-95% de la biodiversidad, sí, de una tacada, ¿no? Ahora se habla de la sexta gran extinción, que sería la primera, que vendría motivada por causas humanas, ¿no? Pero yo siempre digo que la Tierra, Gaia, pues no... El problema no es tanto suyo como nuestro, ¿no? La Tierra no conoce las prisas, y a sus ritmos, pues después de un gran colapso,
con unos cuantos millones de años se vuelven a regenerar la biodiversidad, los procesos evolutivos. Pero claro, son escalas que para nosotros no son importantes, ¿no? Las escalas que nos movemos nosotros de décadas, de siglos, pues ahí es donde sí que podemos ver consecuencias, en el sentido de que podemos ver un colapso de los sistemas ecológicos de sustento económico y social. Entonces, bueno, creo que más que no debemos ser tan paternalistas de pensar que nosotros tenemos que salvar la Tierra, no. Habría que, para empezar, tendríamos que intentar salvar nuestra propia civilización, quizás, ¿no? Pero qué torpes, somos evidentemente seres torpes, ¿no? Una economía basada en el sobreconsumo que realmente está dejando una huella, tú hablabas de la huella ecológica, una huella en el planeta a nivel de residuos muy preocupante, ¿no? Efectivamente. Históricamente la preocupación venía del lado de los recursos más que de los residuos, y lo que se está viendo ahora es que probablemente el factor limitante más inmediato sean más los sumideros de nuestros residuos que los recursos, ¿no? La economía es, cuando lo estudias desde una perspectiva física, es algo muy diferente a cómo se aprende en los manuales de economía, ¿no? No son sistemas autosostenidos y circulares, sino que son sistemas que están intercambiando materiales, energía y residuos con su entorno, ¿no? La economía es un subsistema de un sistema más amplio, que es la ecosfera, la biosfera, lo llaman algunos, y de él sacamos no solo todos los recursos naturales, las materias primas que procesamos en nuestro sistema económico, es lo que llamamos el metabolismo del sistema económico, sino que también devolvemos todos esos, una vez que hemos producido los bienes y servicios que consumimos, también devolvemos toda una cantidad de residuos que los ecosistemas planetarios tienen que poder metabolizar y procesar, ¿no? Eso es lo que, digamos, estamos vertiendo más de lo que la Tierra puede asimilar, y entonces eso lleva a desequilibrios que son, bueno, uno de los que más se habla es el cambio climático, ¿no? Eso es un exceso de vertido de emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de invernadero que la Tierra no consigue procesar sin cambiar sus condiciones de temperatura, etcétera, ¿no? Pero lo mismo con contaminación de las aguas, con contaminación de los suelos, etcétera, ¿no? Son un exceso de residuos respecto a la capacidad o las tasas que consigue asimilar los ecosistemas, ¿no? ¿No hay manera de gestionar estos residuos? O sea, o es que no se piensa o no se escucha a los profesionales, o realmente no se pueden procesar esta basura o a lo mejor quizás también, permíteme que te diga, habría que dejar de emitir tanto. Quizás ese sería no sé, la solución que no se dará, evidentemente. Bueno, eso es lo que llevan proponiendo los ecólogos durante mucho tiempo, ¿no? Casi hay que descontarla porque realmente no creo que la población mundial, o a lo mejor sí, dímelo tú, no creo que esté por la labor de cambiar sus hábitos de consumo por el momento, ¿no? Bueno, la gente ya los está cambiando, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que muchas veces se cambian por necesidad e imposición más que por concienciación, ¿no? Pero la propia crisis económica está llevando a un cambio de hábitos de consumo y mucha gente está tomando conciencia de que ha vivido en una especie de sensación de abundancia que no era tal, ¿no? Que venía por una serie de mecanismos de endeudamiento, digamos, venimos funcionando en un sistema de crecimiento económico cuyo motor son deudas ecológicas y financieras que luego no conseguimos pagar, ¿no? Que no conseguimos restablecer. Entonces, bueno, yo quizás soy un poco más pesimista en este sentido, no sé si ojalá viniera por un cambio de imaginario, digamos que la gente realmente tomara conciencia, pero muchas veces viene lo que nos demuestra lamentablemente la historia es el poder de la pedagogía de las catástrofes, ¿no? Cómo la gente solo a veces reacciona cuando ya se ha pegado el golpe. Entonces, bueno. Será un poco lo que, por tu sonrisa, intuyo que es un poco lo que pasará, ¿no? Lo que al final pasará,
porque no creo que esto sea reversible de una manera natural, sentándose a hablar los gobiernos, las multinacionales, la sociedad en sí. Ojalá, quisiera pensar que sí, pero quizá te mentiría si dijera que pensara que vaya a ser así, ¿no? Hay muchos intereses creados y bueno, muchos incentivos para seguir con el actual sistema, ¿no? Es decir, muchas de las consecuencias del actual funcionamiento no lo vamos a pagar nosotros, se va a pagar en zonas más pobres del planeta, donde ya se está pagando, y también por generaciones futuras, ¿no? Entonces también hay, digamos, un problema con el que estamos lidiando, que es la contradicción entre los intereses de corto plazo de la clase política, pero también de nuestra generación, frente a los intereses de largo plazo de la sociedad en un sentido más amplio, ¿no? Es decir, la mayoría de los políticos, como bien sabemos, planifican a 4 años, y aquí estamos hablando de, bueno, pues de una serie de problemas de gran escala que requieren una planificación con horizontes temporales mucho más amplios, ¿no? Hay muchos tipos de residuos, pero unos de los que realmente importan y mucho ahora, por lo que contaminan, porque son irreciclables, porque no se puede hacer nada con ellos y porque están matando gente ya directamente y sobre todo a niños, son los residuos tecnológicos, ¿no? La chatarra electrónica es un poco lo que se le está llegando a llamar. Esto sí que los ecologistas, ¿cómo tomáis este problema? Porque esto sí que parece que es un auténtico problema producido por el sobreconsumismo, ¿no? Sí. Bueno, aclararte que yo aquí te estoy hablando más como ecólogo que como ecologista. Y yo te lo agradezco. Digamos que el ecólogo tiene al ecologista lo que el sociólogo al socialista, pero pero bueno, también soy ecologista, ¿eh? A ver, este es un tema que cada vez se habla más. Efectivamente, nosotros, los consumidores, vemos las cosas ya empaquetaditas en la tienda y luego lo llevamos o a la basura o al punto limpio como mucho y ya no volvemos a saber, ¿no? Todos los productos que consumimos tienen un ciclo de vida que, si la gente fuera consciente de todas las etapas por las que pasa, desde las fases de extracción en las que sacar pequeñas sustancias de las que no somos conscientes, pero que usamos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, etcétera, requieren operaciones de minería muy intensivas y muy destructivas, ¿no? Con grandes remociones de tierra, etcétera. Entonces, digamos, esa huella ecológica de todo el ciclo de vida de los productos, pues es algo que cada vez se está estudiando más, ¿no? Y efectivamente, una de las cosas que hacemos es, en vez de nosotros procesar in situ los residuos de nuestro consumo, que elevaría enormemente los precios, lo que hacemos es externalizar esos costes en lugares donde los estándares ambientales y laborales son mucho más bajos y más baratos, ¿no? Entonces, muchas veces esta basura simplemente se fleta en grandes barcos que se llevan a África y lugares donde sea más barato procesarlo, y efectivamente pues tiene unas consecuencias enormes sobre la salud, ¿no? Y es una maquinaria que se viene acelerando también por todo el sistema de la obsolescencia programada, ¿no? Todo está hecho para durar poco y, digamos, de hecho hoy en día hacer algo de calidad y duradero es mal negocio, ¿no? Porque probablemente no vas a poder competir con tus competidores que están haciendo productos mucho más cambiantes y mucho más perecederos, ¿no? Entonces esto, digamos, se suma, pues esa gran producción, a esa maquinaria de producción de residuos que se ha convertido en nuestra sociedad, ¿no? Ante la imposibilidad de, un poco, entre comillas, terminar con este fenómeno de la obsolescencia programada que ha marcado además toda la economía del siglo XX y está marcando la economía del siglo XXI, hay algunos expertos que apuestan por que los países del tercer mundo, África en este caso, Ghana, países como Ghana, hagan de estos residuos un motor económico. ¿Cómo este concepto, cómo lo analiza un ecólogo? Bueno, es una expresión, sería simplemente una nueva expresión de la División Internacional del Trabajo. Y lo que pasa que, lo que estamos viendo es que
hoy en día las relaciones de poder económico que imperan a escala global pues permite que determinadas economías se especialicen en actividades con mucho valor añadido y poco intensivas, a lo mejor en uso de recursos, etcétera, y vamos cada vez más externalizando las actividades que generan muy poco valor añadido y que son muy intensivas en contaminación, uso de recursos, etcétera, hacia el tercer mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues personalmente no me parece. Sí, efectivamente hay toda una industria que puede salir de los residuos y es interesante promover unas tasas de reciclaje lo más altas posibles, pero digámoslo, en términos de si empezamos a considerar otras cuestiones, variables de justicia ambiental, etcétera, pues la solución pasa mucho más por un procesado in situ que no por mandar esos residuos por ahí, aunque puedan tener un valor económico potencial, ¿no? ¿Qué opinas de la obsolescencia programada, Eric? De este concepto que todo el mundo conoce, pero que parece que también, que tampoco nadie interioriza, ¿no? Eso de comprarnos un móvil y a los 4 meses decir, no, es que tengo que tener el último con la última actualización, es además un tipo de consumo, el basado en el de la obsolescencia programada, de gente muy joven, de gente muy actual, que parece que está más relacionada con los procesos mentales de asimilar el estado del planeta. Efectivamente, bueno, no solo a la generación joven es muy consumista de determinados productos tecnológicos que están saliendo, pero afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, a mí me parece una aberración como ecólogo, digamos, lo de la obsolescencia programada, y es un mecanismo, bueno, muy perverso y que tiene toda una serie de engranajes detrás sobre los que se podía actuar, pero bueno, uno de ellos es la publicidad, ¿no? Vivimos inmersos en una contaminación publicitaria, yo casi diría violenta, ¿no? Vivimos absolutamente rodeados de publicidad, de estímulos. El mundo del marketing y la publicidad ha conseguido absorber muchísimos cerebros, muchísima inteligencia social está al servicio de, ¿no? Lo vemos en la calidad de la publicidad, ¿no? Que es muy alta muchas veces. Ha conseguido captar y dar buenos sueldos a mucha gente capaz y solvente que está al servicio de, digamos, de esa maquinaria publicitaria que lo que intenta es siempre presionar al consumidor para consumir más y más. Y bueno, es triste, vamos, yo creo que sería algo que se podría legislar o se podría desincentivar con, por ejemplo, poniendo impuestos más altos a la publicidad o prohibiéndola en determinados ámbitos, ¿no? Como igual que se prohibió en las carreteras porque podía ser peligroso para los conductores que se distrajeran, pues también se pueden alegar razones ambientales y sociales para, digamos, para tener espacios limpios de publicidad, ¿no? Que es uno de esos motores de la obsolescencia. ¿Y tú qué crees? Te voy a hacer esta pregunta que no te corresponde contestar, pero ¿tú qué crees que opina? ¿Crees que realmente el concepto de obsolescencia programada está interiorizado por la sociedad, sobre todo por los más jóvenes, o es un concepto que ni siquiera lo piensan? Bueno, quizá los más jóvenes, al haber nacido ya en la obsolescencia programada, son menos conscientes, ¿no? Pero incluso gente como yo, que todavía soy relativamente joven y tal, ya he podido ver un cambio. O sea, yo recuerdo lo que duraba un móvil hace 10 años y lo que dura ahora. Recuerdo el televisor que había en casa de mis padres, que hubo 15 años cuando era pequeño, y ves que ahora nunca llegarán a durar tanto, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente sí lo sabe, y no es tanto por razones ambientales, sino a veces incluso por comodidad. La gente echa de menos esos productos duraderos, de calidad que había antes, más robustos, y le cansa esta dinámica de que todo cambie tan rápido y todo se estropee enseguida, o ya por una pequeña pieza que tengas que cambiar, pues ya sea más barato comprar uno nuevo que cambiar esa pequeña pieza. Entonces, yo creo que la gente sí es relativamente consciente, pero digamos es un sistema tan generalizado que el consumidor al final, el espacio que tiene para jugar ahí no es tan amplio, ¿no? Yo creo que hay que actuar antes en la estructura productiva a un nivel de regulación mucho más
Es decir, no podemos dejar todo eso en manos del consumidor, hay que legislar y hay que regular también el proceso productivo para penalizar este tipo de conductas, ¿no? Eric, antes hablabas de paradojas y se están dando muchas en estos temas porque sí que existe este tipo de economía consumista, evidentemente es la que impera, pero sí que es verdad que que paralelamente está desarrollándose un tipo de economía social, podríamos llamar, importante, basada más en la ecología, en la no obsolescencia programada, en los microcréditos, en intentar tener negocios más sostenibles. Y esto tiene mucho que ver con las ciudades y esto tiene mucho que ver con el comportamiento social. ¿Cómo analizas tú esta otra parte paralela que realmente sí que está empezando a existir? Digamos, es una parte que efectivamente viene floreciendo en las últimas décadas, pero yo creo que actúa a un nivel muy de la superficie, ¿no? Que no está permitiendo, no solo no está cambiando las estructuras económicas, legislativas, etcétera, que están posibilitando bueno, pues las actuales tendencias en crisis ecológica, etcétera, sino que a veces incluso sirven o están actuando bueno, pues como un mecanismo de lavado de cara verde y de darle un rostro humano a una economía que está enormemente basada en la explotación del ser humano y de la naturaleza, ¿no? Pues a veces no basta simplemente con cambiar las palabras a las cosas o hacer pequeños gestos para que sea un poco menos malo que el resto, sino que yo creo que realmente tenemos que hablar de reformas económicas mucho más grandes, ¿no? y mucho más complejas, en el sentido de que mientras sigamos inmersos en una economía cuya lógica es expansiva y buscar el crecimiento perpetuo e infinito, no vamos a conseguir resolver las raíces de las causas de fondo del deterioro económico, ecológico y social, yo creo. O sea, que un poco lavan la cara a las estructuras de siempre, ¿no? En gran medida sí, tampoco hay que ser cínico, hay iniciativas que no tienen ese fin, que realmente están encaminadas a intentar mejorar las cosas, pero digamos el tipo de reformas económicas que requeriría un cambio cambiar de la dirección que estamos llevando no va a venir de ese tipo de procesos de etiquetado, esos pequeños sectores de productos verdes, productos solidarios, que al final muchas veces son caros y es una especie de clase media alta concienciada la que se puede permitir entrar en ello, ¿no? No creo que vayan a venir por ahí los cambios. Vamos, que hay que cambiar de todas a todas, pero ya, o sea, radical. A ver, yo contacté contigo, Eric, porque, a ver si lo sé decir bien, pero tú participaste en la creación de un anexo de la parte española de un informe de World Watch internacional que trataba, si no lo digo mal y si no me corriges, sobre el estado del mundo para 2012 y que es un informe que está en las mesas, creo, tengo entendido, de todos los gobiernos y que no sé si alguno lo ha abierto, ¿no? De todos los gobiernos del mundo. Háblame de este informe y háblame también de esa parte española que hiciste tú junto con otro economista también español. Háblame de esto, porque es muy interesante. Sí, esto es un informe que saca World Watch sobre la situación en el mundo. Creo que sale todos los años y en este último había prestaban especial atención a la cumbre de Río+20 de Desarrollo Sostenible que se celebró en Río de Janeiro el pasado mes de junio, si no me equivoco. Y efectivamente, pues el informe, trata de dar un diagnóstico de cuál es la situación y de cuáles son las iniciativas políticas, económicas y de la sociedad civil que se están dando para intentar revertir esa situación, ¿no? En particular, este anexo que
que he escrito junto a José Manuel Naredo, que es digamos, un poco, yo sería hasta de alguna manera uno de sus discípulos. Se nos pedía hacer un análisis en perspectiva de lo que estaba ocurriendo en la cumbre de Río+20, aunque se escribió en vísperas de la cumbre, o sea que tampoco se tenía la perspectiva ya de las decisiones que se habían tomado. Y básicamente lo que se nos pedía era que diéramos una perspectiva de cómo venía evolucionando. Antes decíamos que esto empieza a surgir en los años 60, etcétera, pues ver un poco cómo ha evolucionado no ya solo la situación de la crisis ecológica, sino las respuestas institucionales y gubernamentales a esa crisis, ¿no? Entonces lo que hacemos es un repaso de los últimos 40 años de las políticas de sostenibilidad. ¿Y cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico que obtenemos de este análisis es que ha habido una pérdida de fuerza o de ambición en las políticas de sostenibilidad respecto de los años 70 hasta la actualidad, ¿no? En los años 70 hubo una cumbre en Estocolmo en el año 69 que se puede considerar quizá un poco el primer preludio de lo que luego han sido las cumbres de Río, etcétera, donde digamos se hablaban todo este tipo de cuestiones que se hablan ahora, pero también se ponían sobre la mesa cuestiones más estructurales del sistema, ¿no? En esa época salió principios de los 70, salió también el informe del Club de Roma de los límites al crecimiento. Este informe tuvo un gran impacto a escalas muy altas de la toma de decisiones. A veces cuento esta anécdota, Sico Mansholt en el año 71 creo que envió una carta al presidente de la Comisión Europea en el que planteaba que la cuestión del crecimiento económico, el que estuviéramos intentando crecer indefinidamente en un planeta finito, pues era una de las cuestiones que más debían preocupar a la Unión Europea y una prioridad que habría que abordar y tal. Y bueno, pues por ironías de la historia esto acabó siendo una carta a sí mismo, porque él mismo asumió la presidencia de la Comisión Europea un par de meses después. Entonces, un poco para que te hagas la idea de que como medidas que eran muy radicales, que suponían un vuelco en la lógica de cómo estaba estructurada la economía, pues estaban discutiendo al nivel de la presidencia de la Comisión Europea, ¿no? Todo eso, sí, perdona. No, te decía que el tema es si se releyó la carta o no se la releyó. ¿O qué pensaba de la carta una vez asumido el puesto de presidente de la Unión Europea? Bueno, digamos, hubo este planteamiento que hubo a principios de los 70 de que nuestro modelo era estructuralmente insostenible, que había que plantear, había que empezar a repensar esta idea de que pudiéramos crecer indefinidamente, etcétera. Fue una perspectiva que levantó muchas ampollas, tanto en los países desarrollados que veían un poco amenazado su modelo de desarrollo, también dentro de las corporaciones, etcétera. Entonces hay una reacción muy fuerte a este tipo de informaciones y a este tipo de datos, ¿no? Los mecanismos por los que operan estas cosas son sutiles y nunca son lo suficientemente transparentes como para luego poder documentarlos con facilidad, pero sí que hay, digamos, una especie de presión tanto sobre la comunidad científica como las instituciones ambientales y que trabajan en la sostenibilidad de moderar de alguna manera este discurso. Y bueno, esto es lo que ocurrió un poco en los años 70, cuando se reconceptualiza un poco la problemática la problemática ambiental y ya no se hace esa lectura que se venía haciendo en la década anterior de la problemática ecológica como un corolario, como una consecuencia del modelo productivista y consumista de los países más desarrollados, sino que de alguna manera se invierte la lectura del problema y se empieza a decir que es la pobreza más que la riqueza el origen del problema ambiental, ¿no?
Se empieza a generar una nueva narrativa en la que se plantea que, claro, que los países pobres, la gente no puede estar preocupándose de este tipo de cosas, que es una especie de lujo de los ricos. Entonces ahí tienen como que preocuparse de cubrir sus necesidades más básicas, y tampoco tienen, digamos, los excedentes económicos que les permite invertir en tecnologías más limpias, etcétera, ni preocuparse por este tipo de preocupaciones postmaterialistas que llamaron algunos filósofos de la época. Entonces, digamos, se rehabilita a través, por ejemplo, del informe Brundtland, que fue un informe de las Naciones Unidas, coordinado por la entonces primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland. Y digamos, en este informe se invierte esta lectura de la problemática ecológica. El problema es la pobreza ahora, no la riqueza, y entonces empieza a promoverse otra vez el crecimiento, se rehabilita con una especie de aval verde, ¿no? De un aval ambiental en el que ya el crecimiento es una especie de prerequisito para luego poder alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? Llenas muchas paradojas y sobre todo verdades a medias que no hacen nada más que rizar el rizo. En cualquier caso, lo que sí está claro es que la población cada vez es más pobre. Y vamos a terminar con esta pregunta porque me parece muy interesante. Población cada vez más pobre, más consumista, más endeudada, encerrada en ciudades cada vez más grandes, con guetos cada vez más, entre comillas, peligroso. ¿Cómo analizas tú este tema? Pues me has preguntado muchas cosas ahí de golpe, ¿no? Bueno, quizá matizar un poquito. La población cada vez más pobre vas a encontrar, cada uno te va a contar su verdad basada sobre sus datos, ¿no? Ahora acaba de salir un informe también de Naciones Unidas que dice que hay un incremento dramático de lo que llaman la clase media global. Podríamos discutir, pero por no entrar en los tecnicismos de lo que hay ahí detrás, pero la versión oficial probablemente sea que la pobreza global está disminuyendo. Y si lo miras desde determinados indicadores, puede ser una manera de verlo, ¿no? Donde está habiendo un colapso de las clases medias es más en nuestro contexto, ¿no? En Europa, sobre todo en la Europa mediterránea, etcétera. Lo que comentas de la aglomeración en las ciudades es un hecho. Estamos hablando ya creo que fue en el 2008 donde se pasó el punto de inflexión, que por primera vez en la historia había más población del planeta viviendo en las ciudades que en el mundo rural, y a medida que las economías se desarrollan y crecen, pues las ciudades van absorbiendo más y más proporción, ¿no? En España me parece que andamos por el 80% de población urbana y es un poco el promedio que hay dentro de los países desarrollados. Esto efectivamente es un problema porque lleva una polarización territorial en el cual, digamos, las ciudades se convierten en grandes sumideros, acaparadores de recursos, de riqueza, de trabajo, y a la vez como grandes, digamos, son quienes vierten luego todos esos residuos al mundo rural o a otras naciones, en el caso de la atmósfera, etcétera, que luego deben ser, que luego tienen que ser abordados todos estos problemas, ¿no? Entonces, esta tendencia a la urbanización efectivamente no es, desde el punto de vista ecológico, es poco sostenible, ¿no? Entonces, ahora hay todo un cuestionamiento de hasta qué punto podemos aglomerar más y más población en las ciudades, por muchas razones, ¿no? Algunas son ecológicas. La ciudad nunca será autosuficiente y nunca será sostenible, por lo menos la gran megápolis, ¿no? Y también democráticas, ¿no? Hay una contradicción entre democracia, entendida en su sentido clásico, de participación o de verdad tener un poder en la toma de decisiones, y la escala de las aglomeraciones humanas. Y sabemos que cuanto más mayores sean las concentraciones humanas, más deficiente será el ejercicio de la democracia y más distancia habrá entre gobernadores y gobernados. Ya terminamos, pero hay muchas expectativas puestas de indicadores de este tipo para el 2020. En el 2020 hay que terminar con un no sé qué tanto por ciento de la pobreza, hay que terminar con tal. Una persona como tú, ¿cómo ve el 2020? De momento, aparte de muy cercano, pero ¿cómo ve el 2020 como fecha que oficialmente se pone como para alcanzar muchas cosas?
Bueno, no confío en que en el 2020 hayamos visto grandes cambios, ¿no? Lo que se ve en este tipo de cumbres como la que hemos visto ahora en Río de Janeiro y en propuestas que están viniendo como la economía verde, pues son políticas muy edulcoradas, muy descafeinadas, que no creo que vayan a ser capaces de acometer el tipo de reformas que requeriría un cambio de rumbo, ¿no? Entonces yo de aquí al 2020 más bien lo que imagino es una especie de tendencia de continuidad en la tendencia que estamos viendo, de deterioro ecológico, y no creo que vayamos a ver ningún gran colapso de aquí al 2020, no, tampoco. Y bueno, lo que hay que ver es si en algún momento las contradicciones ecológicas y económicas pues se hacen lo suficientemente tensas como para que haya una reacción fuerte por parte de la sociedad que obligue realmente a hacer cambios más grandes, ¿no? Yo me quedo con lo que has dicho al principio, de que si nosotros no cambiamos, el planeta nos cambiará. Muchas gracias, Eric, por atendernos y por perder tu tiempo con nosotros. Gracias. Un placer, gracias a vosotros. ¿Ya? ¿Estamos? Ha ido bien, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Yo según te iba hablando me venían cosas. No.